Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo para todos los amigos de Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, el departamento del Sol Alegre, como lo he llamado cariñosamente a esta hermosa región. Abogado, profesor de la Universidad de los Andes y columnista del diario El Espectador. Él es el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, que está de cerca. Doctor Ramiro, muchísimas gracias. Bienvenido a De Cerca. William Vianey, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a usted y a los teleaudientes de Cerca. Mil gracias ante todo por concedernos este espacio. Y arranquemos a lo que venimos, ¿no? ¿Qué sensación percibe usted del país? ¿Cómo anda Colombia? ¿Cuál es su concepto? Yo tengo una percepción muy pesimista de lo que está pasando en el país. Tengo la impresión de que el doctor Duque cada día es más prisionero del centro democrático, que él no puede tener una agenda especial. He llegado también a la conclusión de que en lo personal él es una mala persona, lo ha demostrado en varios sucesos. Y yo creo que a esto se le está saliendo de las manos. Eh, las encuestas son terriblemente malas, el desempleo es muy ostensible, a pesar de que en el último mes se rescataron 4 puntos, el país sigue teniendo un desempleo del 16%, eso es altísimo. La situación de violencia es terrible, eh, la corrupción tampoco se ha mejorado, y lo que es evidente es que el doctor Duque cree que está gobernando solamente para los colombianos que lo eligieron, no para el resto de los colombianos. Y su gobierno es un gobierno integrado fundamentalmente por la mediocridad. No tiene un ministro que realmente uno diga que es una figura importante. Allí se han desdibujado personas que yo creí que tenían mejor futuro, como Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, una persona que tenía un recorrido en la vida pública. Hasta hace poco yo creía que era mi amigo, yo no sé ahora cómo será. Lo que he visto obviamente es que le quedó grande el cargo, la inseguridad es violenta, el proceso de paz Doctor tiene Ramiro, extraviado al gobierno. perdóneme, doctor, cuando su merced dice que el señor Duque es una mala persona, ¿se refiere a una persona como tal o a un mal administrador del país? No, a una mala persona, un ser humano despreciable, mezquino. Lo ha demostrado, por ejemplo, en la utilización que ha hecho de la fiscalía para los asuntos en los que él quiere que haya determinados resultados. Él está detrás del señor Barbosa frente a esa investigación que se está llevando con una tinte político terrible del caso de Álvaro Gómez Hurtado. Él le pidió a Barbosa cuando lo posicionó que adelantara esa investigación. Y lo que ha demostrado todo este tiempo Barbosa por orden de Duque es que la única investigación posible que ellos quieren tener es una investigación que permita establecer que Samper y Serpa son los supuestos responsables de ese crimen, lo cual es una infamia. Y todo eso está patrocinado desde la Casa de Nariño. Es él, el doctor Duque, el que está detrás de eso. Como quien dice en otras palabras, ¿considera usted, doctor Ramiro Bejarano, que el presidente Iván Duque ha politizado los entes de control, incluyendo la justicia? Totalmente, totalmente. Y la prueba de eso son decisiones o investigaciones como estas y la manera como él se ha interpuesto en la Administración de Justicia. Fíjese usted, por ejemplo, que ayer eh, salió a criticar el paso que dio las FARC de reconocer el crimen de Álvaro Gómez, poniéndolo en duda, como si eso le correspondiera a él, eso le corresponde a la JEP, y él se metió en eso porque obviamente él tiene una agenda, y es una agenda peligrosa porque es una agenda laureanista. Él representa el viejo laureanismo que está empotrado en esa cueva del fascismo que yo llamo, que es la Universidad Sergio Arboleda. Está a propósito de intervenir en los procesos y en arena al señor presidente.
de pronto está tomando partido en algunas decisiones, tal es el caso de la misma Corte Suprema? Totalmente, totalmente. Él es, en el caso de Uribe, por ejemplo, en el proceso contra Uribe, ha sido descarada su intervención en favor de Uribe y en contra de la Corte Suprema de Justicia. No se había visto jamás un presidente de la República haciendo unas gestiones para beneficiar a una persona, a un aliado político en un proceso. Eso ha sido un escándalo. Él ha utilizado su condición de presidente para tratar de intimidar a la Corte, para ponerla en la picota delante de los ojos de los colombianos. Eso ha sido terrible. La intervención del doctor Duque ha sido tan protuberante en eso que ya hubo una tutela que le dijo que tomara distancia frente a eso. Y hay varias publicaciones internacionales que le han dicho, doctor Duque, dedíquese a gobernar en vez de a entorpecer la justicia. Ha habido editoriales en otros periódicos. A propósito del expresidente Álvaro Uribe, me gustaría presentarle, doctor Ramiro Bejarano, unos enunciados o unos interrogantes para que usted tuviese a bien de responderlos. El día de hoy Santos tiene mejor imagen favorable que el señor Uribe. ¿Cuál es su opinión? Pues mire, yo creo que el país se ha venido convenciendo que esa cosa visceral de la extrema derecha de oponerse al proceso de paz y de la manera como están gobernando además con amiguismo para favorecer un partido político, la gente siente que eso no es lo que la gente necesita y obviamente en la balanza empiezan a poner el gobierno de Santos. El gobierno de Santos puede que haya tenido errores, sin duda. Yo lo critiqué muchísimas veces en mi columna, pero lo que nadie puede decir del gobierno de Santos es que montó una persecución desde la Casa de Nariño para hostigar a sus enemigos. Eso no ocurrió y eso está ocurriendo ahora. Está poniendo en peligro la paz del señor Duque de la mano del doctor Uribe y de la mano del Centro Democrático. A propósito de Uribe, ¿qué puede pasar con el proceso del expresidente Uribe? Penalistas advierten que si el caso pasa a la ley 906, el expresidente Álvaro Uribe pues debería recuperar su libertad luego de casi 2 meses de detención domiciliaria. ¿Qué opina usted, doctor Ramiro? Mire, como seguramente lo saben algunas de las personas que me están oyendo, yo soy abogado suplente en el asunto de Iván Cepeda. En ese asunto de Uribe represento a Iván Cepeda como abogado suplente. Ya la Corte Suprema de Justicia le indicó a la jueza 30 de Penal de Garantías que este asunto debe someterse a la ley 906. Ahora cuando regrese al juzgado, esa jueza tiene que decidir si anula todo, como lo está pidiendo la defensa, o si interpreta que esa medida de aseguramiento que se dictó contra el doctor Uribe hace las veces de imputación y si llega a esa conclusión, entonces el doctor Uribe no podría salir de la cárcel. Tendría que ir a juicio y tendría que llevar pruebas para demostrar que realmente él no obstruye la justicia o que realmente es injusta esa imputación. Pero yo creo que no es tan sencillo como lo pregonan los uribistas diciendo que el doctor Uribe, una vez que la fiscalía diga que acoge lo que decidió la Corte en el sentido de que se debe someter a la ley 906, el doctor Uribe debe quedar libre. Mire, eso sería una vergüenza internacional, porque eso significaría que todos los parlamentarios que tienen problemas y que los está investigando la Corte Suprema de Justicia, si ahora la jueza llega a decir que se anula todo, ese sería el mejor vehículo para que todos los parlamentarios que estén siendo investigados por la Corte, cuando fueran a saber que los van a meter presos, renuncian a su fuero y se van para la fiscalía con la perspectiva de que allá se anule todo lo que esté actuado en contra de ellos. Eso sería una vergüenza. Además, entonces, de ser un mal ejemplo, sería un mal referente para incluso la misma comunidad internacional. Por supuesto, el país vería muy mal y afuera vería muy mal que una cosa tan grave como los delitos de fraude procesal
y de soborno a testigos terminaran resueltos por una triquiñuela de esta magnitud, consistente en que el doctor Uribe renunció a su condición de parlamentario y al llegar a la corte todo se anula. Eso francamente sería muy mal visto en el concierto internacional. Hace pocos momentos usted mencionó el tema de las FARC y del señor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué opina de la postura de las FARC de admitir la responsabilidad en el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado y las acusaciones de la misma familia Gómez? Mire, la postura de la FARC en el sentido de admitir es una buena noticia para el proceso de paz. ¿En qué medida? En que por cuenta de este proceso de paz, las FARC han reconocido no solamente haber intervenido en ese execrable asesinato de Álvaro Gómez, sino de 4 o 5 otras personas. Eso es bueno para la reconstrucción, no solamente de la memoria histórica, sino del restablecimiento de las relaciones entre colombianos, que haya verdad, porque habiendo verdad se van reparando las penas. Yo creo que eso ha sido positivo. Ahora, las FARC, por supuesto, han hecho un desafío muy grande y es que tienen que demostrar allá en la JEP que realmente fueron ellos los que ejecutaron ese asesinato. Las FARC ha dicho en un comunicado que las personas que ejecutaron ese asesinato están vivas y que van a ir allá a la JEP y no van a ser, como dice la familia Gómez, que le van a imputar este crimen a unos muertos. No, ellos dicen que los que ejecutaron el crimen están vivos y que van a ir allá. A diferencia de lo que hace el señor, ¿me está oyendo? Sí, señor, sí. A diferencia de lo que hace la familia Gómez de imputarle Mauricio. crímenes a Serpa y a Samper, eh, porque supuestamente han contratado a un señor Orlando Henao que está muerto desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ahí se ve una situación completamente diferente. Y las acusaciones de la familia Gómez, mire, esa es una cosa demencial. A ellos la única cosa que les sirve es que haya una decisión judicial que involucre a Samper y a Serpa y que llegue a señalar que evidentemente hubo perfilamientos o seguimientos contra el doctor Álvaro Gómez en el DAS cuando yo era director. Esa es toda la pretensión que ellos tienen. Están obviamente extraviados. Lo que han dicho algunos, y esa opción parece ser verosímil, es que la familia Gómez lo que quiere es que se declare el crimen de Álvaro Gómez como un crimen de Estado, porque declarándolo como un crimen de Estado tienen abiertas las puertas para ir a formular una demanda contra el Estado colombiano y pedir una reparación patrimonial. Esa tesis a mí me parece que es creíble. Ellos realmente no quieren la verdad, porque si quisieran la verdad no hubieran torpedeado tantas veces el expediente. Están Doctor Ramiro, pero por ejemplo, el periodista Mauricio Gómez dice que hay pruebas de que el DAS a propósito hizo seguimientos diarios a su papá, al doctor. Eso no es cierto, eso no es cierto. Esa es una mentira gigantesca de ese señor Mauricio Gómez. Lo que hay y lo que han encontrado simplemente es un POSIT que había puesto un funcionario de inteligencia del DAS sobre una entrevista que había dado el doctor Álvaro Gómez, un POSIT en el que anotó una nota para otro funcionario diciéndole, por favor, lea esta entrevista y la puso fecha 1 de noviembre. Eso no es prueba de perfilamiento, ni de seguimiento, ni nada. ¿Es Es la simplemente repetición de una... mentiras, doctor de Mauricio? Pero por supuesto, es que, mire, es que nadie, él cree que todo el mundo es igual de responsable a como es él. Ellos van diciendo que esa simple nota es la prueba de que había perfilamiento y seguimientos. Eso no es cierto. Yo lo desmentí en una columna que escribí hace unas 2 semanas que llamé a un exalumno, una carta. Le voy a contar esta anécdota para que usted lo vea. Cuando mataron al doctor Álvaro Gómez llegaron infinidad de anónimos y cosas a los organismos de inteligencia. Entre otros, llegó alguno diciendo que el responsable de la muerte del doctor Álvaro Gómez era un amigo cercano, íntimo del doctor Mauricio Gómez, su hijo, que porque habían tenido una pelea y que esa pelea, entonces ese señor había decidido tomar venganza en su padre. Una tesis completamente loca que nunca, por supuesto, se consideró porque era absolutamente Sacada de descabellada. los cabellos.
Claro, era una cosa absurda, imbécil. Pero estos señores cogen un papel simple que está puesto en una entrevista que se había difundido, no en un periódico, sino en una revista de circulación restringida. Entonces dicen, esta es la prueba de los perfilamientos y la prueba de los seguimientos. Un perfilamiento se hace diciendo, este es fulano de tal, vive en tal sitio, su esposa es tal, su amante es tal, va a tales sitios, se mueven tales carros, va a tal otro lugar, etcétera, etcétera. Y un seguimiento, pues, es una información que dice, el doctor tal fue a tal sitio, después se dirigió a otro sitio. Ese documento que está allí, que es simplemente una anotación a mano que no tiene mi firma, es del director de inteligencia y obviamente yo no tuve nada que ver en esa anotación que no dice absolutamente nada distinto de que por favor leas esta entrevista. Ese es todo el asunto. Pero Mauricio Gómez y su primo Enrique Gómez viven preparando a todos vientos que tienen pruebas. Yo no sé qué cosa estarán manipulando en la Fiscalía de Barbosa, que esa es otra cosa peligrosa para la democracia. El señor Barbosa está utilizando esa fiscalía para pasar cuentas de cobro, de las que él es el ejecutor como vocero de esa universidad, Sergio Arboleda, y del gobierno al que perteneció antes de ser fiscal. A propósito, después de tanto tiempo en que por iniciativa de las mismas FARC y gracias al marco conceptual de la Justicia Especial para la Paz, donde, donde se responsabilitan y admiten su responsabilidad, valga la redundancia, en torno al tema de Álvaro Gómez Hurtado, ¿no es esto un sinónimo de que la justicia en Colombia es inoperante porque tantos años y no había dado el resultado de una investigación seria, clara, precisa y concisa? Bueno, Mire, un crimen de esta magnitud ha sido investigado. Yo sigo pensando que quienes mataron a Álvaro Gómez fueron militares. Lo que puede haber ocurrido es que las FARC hubiesen utilizado alguna célula de militares para ejecutar este atentado, pero yo sigo pensando que fueron militares, porque es que las evidencias que se presentaron en ese momento fueron muy contundentes. Un carro lleno de militares que estaba parqueado en las inmediaciones del sitio donde se presentó el atentado, que alguien dijo que había 4 militares allí y se hizo una publicación en RCN diciendo que había cuatro carros allí, que eran un carro con 4 personas y que eran sospechosos, y se dio la placa. Y curiosamente ese mismo día, a las 2 de la tarde, se presentaron en la oficina del Ministerio de Transporte un oficial del ejército a pedir que le entregaran los papeles de un carro que resultó ser el mismo que estaba parqueado allí. Y ese carro resultó ser un carro adscrito al director de la escuela militar. Eso es una cosa terrible. De manera que yo qué creo, yo no descarto el tema de lo del Alfar. Tampoco lo doy por cierto, eso tendrán que probarse. Pero si así fuera, si fueron las FARC, tengan la seguridad que debieron contar con el apoyo de una célula militar para poder ejecutar ese crimen. aprovechemos este espacio también, doctor Ramiro Bejarano, para, bueno, no se trata de mirar por el retrovisor, pero sí recordar cuando usted estuvo en el Departamento Administrativo de Seguridad del DAS, cuando cayó el cártel de Cali. Eh, ¿Alguna anécdota para compartir, doctor Ramiro? Pues mire, esos fueron días bastante azarosos porque obviamente el país y la comunidad internacional estaba expectante de qué pasaba. Cuando cayó Gilberto Rodríguez, que fue el primer capo así importante que fue capturado, a él lo capturaron un viernes por la tarde, eso hubo un alborozo en todo el país, y al día siguiente todas las noticias buenas en esos organismos duran 5 minutos, porque inmediatamente surge la necesidad de tomar una cantidad de medidas. Esa captura se hizo un viernes por la mañana o por el mediodía, trajeron al señor de Cali a Bogotá y lo metieron a un pabellón de la cárcel La Picota que acababan de inaugurar, un pabellón de máxima seguridad. Al otro día, sábado, yo recuerdo que nosotros teníamos la preocupación, bueno, ¿y qué tal que eso no sea un pabellón de máxima seguridad y que de pronto el personaje se vuela? Porque hacía tiempo se había volado del DAS
un puertorriqueño que estaba sindicado. Yo fui hasta la cárcel y recorrí las instalaciones, pasé por la celda donde él estaba. El director de la cárcel me abrió la celda donde estaba este señor, Gilberto Rodríguez. Entré, yo no lo conocía, no lo había visto nunca en mi vida. Lo había visto el día anterior cuando lo trajeron a una rueda de prensa. No lo había visto jamás en mi vida. Entré, lo saludé, él estaba muy callado, muy tenso, se veía que estaba muy tenso. Me dijo que él creía que obviamente eso era inevitable porque los americanos tenían presionado al gobierno, etcétera. Yo le dije, bueno, pues aquí tiene que someterse usted a un proceso. Aquí hay leyes, en fin, y este es un proceso al que usted tiene que someterse. El señor me mostró en la prensa, él tenía un periódico allí, El Tiempo, y me mostró una fotografía del sitio donde lo habían capturado y me impresionó el grado de detalle que él daba de cómo era que lo habían capturado. Entonces me decía, mira, aquí había un chifonier y esto lo corrimos y yo estaba allí, etcétera. Esa fue pues toda mi entrevista con él que yo recuerdo en ese preciso momento. Traté de pedirle que si tenía alguna información sobre actos de corrupción en el DAS, que aquella época se comentaba eso. Él obviamente no me respondió nada, se hizo el de la vista gorda y eso duró pues 5 o 6 minutos ese diálogo, pero recuerdo mucho esa actitud de él. Por qué conocería tan minuciosamente el detalle? Pues lo que estaba como interesado era en mostrarme el sitio donde lo habían capturado y a partir de la foto que había salido publicada en El Tiempo. Entonces me decía, mira, aquí había una sala, aquí se metía esto aquí y tal. Una cosa que me pareció pues que era parte del trauma que él todavía tenía de que lo habían capturado, ¿no? Y estaba muy quejoso de la captura en el sentido de que él sentía que esa persecución estaba dirigida u orquestada por los americanos que no le iban a perdonar pues a él el haberse involucrado en muchas cosas. Doctor, ya ha pasado algún tiempo después de que todo este proceso, a propósito de, volviendo a mirar el tema del doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿todavía considera usted que no es nada fácil meterse con el señor Uribe? Pues cómo va a ser fácil, mire usted todo lo que le ha pasado al país. La Corte Suprema de Justicia, en una decisión que fue tomada de acuerdo con las reglas jurídicas, decreta la detención e inmediatamente se desata una guerra violenta contra la Corte, empezando porque el propio doctor Uribe salió a decir que era una corte mafiosa y que a él lo tenían secuestrado. Un expresidente de la República diciendo eso del máximo órgano de la justicia ordinaria. Y usted ve los editoriales de los grandes periódicos. Los editoriales de los grandes periódicos son obviamente en el sentido de apoyar a Uribe. Y todos han dicho que es que él tiene derecho a, a defenderse en libertad porque no es un peligro para la comunidad. Como si la Corte hubiera decretado la detención de él diciendo que era un peligro para la comunidad. No, la Corte lo que dijo es que él podía obstruir la justicia, que es una cosa diferente a decir que él es peligroso. Y a la Corte y a los magistrados los han hostigado y todo el que se meta con Uribe empieza a sentir una presión de sus amigos uribistas, de los medios uribistas, y entonces lo empiezan a sindicar de delitos y lo empiezan a criminalizar. Y esto es una cosa terrible, ¿Qué es terrible. piensa, ¿Qué piensa doctor Ramiro Bejarano en torno a la aseveración de algunos colombianos que consideran que estamos a propósito en la época del resurgimiento de las masacres, de lo que llama el doctor Carlos Olmes Trujillo los asesinatos colectivos? Pues mire, lamentablemente esa es una verdad que es la que nos tiene lacerados y es allí donde yo creo que la gente está asustada porque están matando a gente indefensa, es decir, están matando a esa gente que creyó en el proceso de paz y que por cuenta de ese proceso de paz se ha presentado a reclamar tierras, por ejemplo, esos los están matando. Y obviamente el gobierno que todos los males se los atribuye al gobierno anterior y a los gobiernos anteriores, diciendo que todos estaban vinculados con el narcotráfico, no se ha dado cuenta de la grave influencia del narcotráfico en ciertas zonas del país
que es un motor de guerra, es un motor de violencia. Y eso es, obviamente, una cosa que nos está fatigando a todos los colombianos. ¿Será incierto el futuro para el país, incluyendo para el mismo Centro Democrático? Creo que sí, yo creo que sí, porque el país está yendo lentamente a una situación de dictadura, a una situación de la voluntad de un solo partido, de un solo hombre. Fíjese usted que el doctor Duque se ha apoderado, está apoderándose de la Corte Constitucional, ya logró meter allí a un magistrado de la derecha, pronto va a meter a otro, pronto va a ternar a tres plazas en la sala de disciplina judicial y el Consejo Superior de la Judicatura va a ternar a otros cuatro. Entonces, por ese camino, este doctor Duque está penetrando la rama judicial, o sea que el doctor Duque es dueño del Ejecutivo. Ahora la Procuraduría está en manos de su exministra, la Contraloría está también a su servicio, la Registraduría también. Eh, todos los órganos, la Defensoría del Pueblo en manos del gobierno. Y fuera de eso, el doctor Duque está avanzando para apoderarse de las cortes en este país. Es decir, es un gobierno de un solo hombre y de un solo proceso. Eso es pésimo para la democracia y eso va a hacer crisis muy pronto. Entonces, ¿qué podríamos decirle, doctor Ramiro Bejarano, ya para terminar este espacio, agradeciéndole indiscutiblemente, a las personas que aún siguen con ese poder de denuncia, aunque no tengan el poder de la defensa, de seguir presentando las denuncias ante los entes de control, ante la misma justicia? ¿Cuál sería el mensaje en definitiva para los colombianos? Que no renuncien a hacer valer sus derechos, que persistan, que insistan y que insistan y que insistan. Algún día tendremos que tener un país mejor, un país sin tener que vivir bajo la zozobra de la amenaza de un partido político y de un gobierno. Yo creo que cuando... A pesar del paisaje tan desolador que nos presenta usted con el... Sí, sí, porque si es así, si los colombianos que estamos matriculados en otra orilla renunciamos a hacer valer nuestros derechos y a que se oiga nuestra voz, le vamos a entregar el país a las personas que no solamente no merecen tener el control del país, sino que es un peligro para la democracia y la supervivencia de los colombianos. Doctor Ramiro Bejarano, muchísimas gracias de verdad por concedernos este espacio en De Cerca, periodismo independiente. Nos es muy grato tenerlo acá. Muchas gracias a usted y saludos allá a todos mis paisanos bugueños. ¿Cuál mensaje le enviamos? Aprovechemos a los paisanos suyos, a los bugueños. Que siempre esa es una tierra de paz, es una tierra amable, eh, que no dejen que esa ciudad caiga en malas manos como ha ocurrido en el pasado y que se encomienden al Señor de los Milagros. Pues él es el doctor Ramiro Bejarano, abogado, profesor de la Universidad de los Andes, columnista del diario El Espectador. Yo soy William Vianney Solano, somos De Cerca, periodismo independiente. Con permiso.